Queridas amigas y amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, bienvenidos ustedes a este diálogo con Jerko Illich. Él es politólogo, es un analista de la realidad nacional, una persona que hace años ya viene siguiendo el proceso político boliviano, una persona que le ha dedicado mucha reflexión a estudiar cómo se vienen dando las cosas en nuestro país. Y estamos aquí para hablar acerca de cambio social en Bolivia con el telón de fondo que tenemos de las elecciones en 2025. ¿Cómo entendemos a la sociedad boliviana en estas elecciones del Bicentenario, en estas elecciones también de cuarto del siglo XXI? Muchas cosas han cambiado, efectivamente, mm, cosas que vamos a desarrollar justamente. Y la idea también es aportar un poco aquí a la comprensión justamente de entre todos los bolivianos, pero también ayudar y generar insumos para la comprensión de todo esto que viene sucediendo para los actores políticos, porque por lo visto no está habiendo también una conexión clara entre lo que vienen diciendo y lo que realmente en los hechos se está dando, con un empoderamiento fortísimo de las clases populares indígenas, que no tiene visos ni de parar ni de menos de revertirse, más bien por lo visto, el techo básico del cual partir, por un lado. Por otro lado, tenemos acá dificultades para entender estos cambios desde el lado del MAS, pero también desde el lado de las oposiciones, y de todo esto vamos a hablar. Eh, para empezar el diálogo, Sergio, ¿cómo vos ves esta Bolivia de la inclusión, esta Bolivia que comienza con todavía claras marginaciones, marginalidades, esta Bolivia que peleaba desde las calles su reconocimiento a principios del siglo XXI? Habían reclamos ahí. Todo esto va a generar después un proceso de de amalgamiento, proceso de acumulación que se va a cristalizar en el MAS inicialmente, en lo que es lo que ahora llamamos el proceso de cambio. Va a derivar esto en una constituyente. Van a cambiar muchas cosas en este país. Va a haber también una ley contra el racismo y la discriminación. Cosas que eran evidentes, de que personas, por ejemplo, de rostro indígena de pollera no puedan entrar a algunos círculos. Hoy en día eso ya no existe más. El hecho de que alguien pueda tener miramientos con una persona de estas características en un avión, y es algo que es cosa del pasado en gran medida. Y bueno, esto habla de un cambio social profundo. Primero que nada, una valoración tuya sobre este proceso, cómo lo ves, dónde consideras que estamos, qué porvenir le ves, y a partir de ahí ya vemos también sus implicaciones políticas. Claro que sí. Pablo, muchas gracias por la invitación, así como que también gracias por recibirnos a nosotros dos en sus pantallas, a todas aquellas personas que siguen este tipo de debate y conversaciones en La Razón. Mientras Pablo hacía una descripción de lo que había pasado básicamente en este nuevo siglo, básicamente desde el 2000 hasta ahora, 2024. Caigo en cuenta que en un cuarto de siglo básicamente hemos vivido lo que se vivió en todo el siglo XX. Es una cosa muy extraña, porque además no hay que olvidar que al entrar el siglo XXI, básicamente el 2000, nosotros teníamos apenas una experiencia de democracia plena de apenas unos 18 años. Éramos una democracia demasiado joven. En términos políticos, las democracias se miden básicamente, es como, así como pensamos que para la vida de un humano, un año en un perro son 7, en la vida de una democracia, 50, casi 20 años es un año en una democracia. Entonces, claro, entramos con una democracia que estaba saliendo de, de todo este tema de nutrirse con elementos muy, ¿cómo se puede decir? Lo inicial para empezar a crecer era una
democracia todavía muy en pañales, todavía no caminaba. Así hemos entrado al siglo. En este momento nuestra democracia básicamente es como un niño, porque claro, todo el siglo XXI hemos vivido lo que se ha vivido en el siglo XX. En esta misma, en este mismo hemisferio y en este. Entonces, nuestra democracia en este momento debe tener como unos 5, 6 años. Es muy infante todavía. No te voy a decir infantil, pero todavía es un infante. Necesita cierto tipo de cuidado. El boliviano entiende eso. El boliviano, la boliviana lo entiende eso de algún modo. Intuye que su democracia todavía es frágil en el sentido de que está creciendo. Al mismo tiempo, una de las características más fuertes del siglo XXI, desde el 2000 hasta ahora, 2024, es que lo que es indudable de la marca registrada de la bolivianidad es que es una Bolivia informal. Nosotros somos un país de gente informal en el medio, en la forma, en los medios en los que adquirimos tanto bienes como también ingresos. Y de algún modo lo hemos intentado reflejar también eso en lo que es la estatalidad, y la estatalidad no ha respondido correctamente a esta flexibilidad de lo que es el modelo económico, porque además es una estatalidad que ha heredado fuertes genes institucionalistas de precisamente la década de los 90 hasta entrado el 2003, 2004, yo diría hasta el 2003, que es cuando empiezan a darse básicamente esas convulsiones, esas fiebres internas en el país, porque había un modelo que no estaba, había una rigidez que no estaba funcionando. Es como que los huesos no correspondían a ese cuerpo. Y entramos, y la segunda característica es que el boliviano o la boliviana es emancipatorista, o sea, en el sentido que es emancipista. Necesita ciertas libertades que queden claras más o menos al respecto de lo que es su rumbo y de lo que es su cotidiano. Informales, emancipistas. Pero también hay algo muy extraño en nuestra bolivianidad y es que deseamos todo el tiempo creer que es posible un cambio definitivo. Y eso nos hace entre soñadores, pero también conservadores. A ver, en nuestra ensoñación está el horizonte, yo te diría más un horizonte nacional, se puede decir. Sí, quiero todas las grandes maravillas que puede darse a esta nación. Hay una suerte de nativismo, de orgullo de lo nacional. Hay un nacionalismo muy fuerte, que es otra de las cosas que vale la pena saber. Somos informales, somos emancipistas, pero somos nacionalistas. Eso no ha cambiado. Hacia la esperanza y hacia la ensoñación vamos hacia adelante, pero hay una cosa conservadora y es que, claro, ya no en colectivo queremos que exista este tipo de cosas, sino que en lo individual, posiblemente en el grupo más cercano, que es lo familiar, somos muy conservadores. Y entonces pedimos una prosperidad anclada básicamente en una institucionalidad, una serie de instituciones que no son compatibles con la estatalidad, pero al mismo tiempo somos muy conservadores en el tema de lo que es el orden. Los bolivianos dentro de sus familias, yo te podría decir que eh, son muy rigurosos con el tema de lo que es el orden, y cualquier cosa que escape básicamente a esa idea de orden que tenemos hace que exista un choque muy fuerte. Y claro, violencia, porque tampoco hay que olvidar, el boliviano o la boliviana tiene una violencia latente. No digo que la exprese y la manifieste con toda la fuerza, pero sí va acumulando. Es un sujeto político de acumulación y de implosión en lo que se podría llamar también lo que es la política, o la rabia en la política. Y eso, Sergio, claro, los ahí bordes, si me permites ahí, claro. quizá convenga recordar en lo que estás diciendo de qué se trataba la naturaleza de la pugna política antes del proceso de inclusión social y la rivalidad que había ya instalada entre las clases populares y lo que podríamos llamar con,
con una gran libertad y sencillamente para fines de poder nombrar las cosas, las clases señoriales, para utilizar un término sabaletiano, y Ya. que, bueno, sabemos a qué nos referimos con ello. Son las clases que vienen de ostentar privilegios durante la colonia y etcétera, etcétera. Bueno, por lo visto, en ningún momento estuvo en duda el horizonte de la modernidad para todos. Dice, todos aspiraban a la modernidad, tanto las clases señoriales como las clases populares, las clases plebeyas, las clases indígenas, etcétera. Lo que estaba en disputa eran las condiciones de esa modernidad. Si es que esa modernidad iba a ser para que los grupos de siempre empoderados permanezcan empoderados, o si esto iba a permitir realmente la incorporación con posibilidades también de acceso a la riqueza y de generar sus propios circuitos económicos de las clases populares, las clases subalternas, como se las quiera llamar. Para fines de la charla, voy a utilizar el término las clases populares indígenas, ¿no? Mm. Tiene varios nombres, dependiendo de la nomenclatura que uno elija, los autores y el enfoque. Pero básicamente la cuestión es que lo que estaba en disputa era esto. Y con este proceso de inclusión lo que se logra efectivamente es que se dirima esta disputa, esta querella, porque las clases populares indígenas ingresan a la modernidad. El Alto es un fuerte testigo de esto, pero no solo el Alto, también la zona sur de Cochabamba, también Mm. la zona periurbana de Santa Cruz de la Sierra, etcétera, etcétera, y así por el resto de Bolivia, e ingresan y están en condiciones hoy en día realmente de lograr una acumulación económica en sus propios términos, respetando sus propios códigos culturales. Esto lo hemos ilustrado con absoluta claridad ahí en el Alto, que es un gran ejemplo para continuar con ello, ¿no? Y este proceso de inclusión no solamente ha tenido un proceso de reconocimiento ok, listo, no te voy a agredir, pero sino que ha rematado finalmente en una pujante clase social emergente, producto de todo esto, y que definitivamente por todos estos incentivos no tiene tampoco ganas de mirar atrás, ¿no? Y más bien todo esto indica que esto va a continuar. Y esto también, paralelamente, se ha repercutido políticamente, inicialmente con el empoderamiento del MAS, pero no solamente con el empoderamiento del MAS, a veces con el empoderamiento de estas clases a pesar del MAS, o incluso contra el MAS. Un ejemplo Exacto. claro de esto, Gracia, el Alto nuevamente, Eva Copa logra una sonada victoria contra el MAS. Um, ¿Cuál es tu perspectiva de todos estos elementos y cómo ves ya la concreción de todo este proceso ya en lo económico, en lo político? Exacto. A ver, cuando yo te hablaba de que somos informales, emancipatorios, conservadores, nacionalistas, mi mirada iba precisamente a eso, que la mayoría, la mayoría de lo que se podría decir los operadores democráticos, los electores en este país, en realidad es lo que tú describes. Es popular indígena, pero yo quiero que no te olvides que es popular indígena urbano. Porque si eres popular indígena rural, básicamente a excepción de una estructura política masista, no tienes una representación política fuerte, o sea, por lo menos ya no lo tienes. No te olvides que el MNR era capaz de agarrar a todo lo popular indígena rural, ¿no es cierto? Y construirlo, o sea, claro, e incorporarlo en las lógicas de poder. El MNR es un partido que vale la pena que se lo estudie sin apasionamientos, ¿no es cierto? Como tú mismo lo dices, posiblemente alejándose un poquito de Zabaleta, que era un enorme militante del MNR. Y al más también necesitemos estudiarlo sin apasionamientos, posiblemente alejándonos de Álvaro García Linera y de Moira Suazo, que son los que mejor describen. Pero yo quiero que llegar a este punto que me parece muy interesante de la descripción del boliviano de este primer cuarto de siglo. Es popular, indígena, urbano, conservador, nacionalista, informal, emancipista. Las respuestas de la estatalidad a este tipo de boliviano boliviana
Creo yo que hubo un problema con el MAS. El MAS optó por un modelo y por un sistema que, claro que sí, te abría básicamente, ¿no es cierto? En términos muy de Allende, las grandes alamedas en este país, ¿no es cierto? Para que circule el hombre nuevo y libre, pero al mismo tiempo cierras el sistema de diseño de desarrollo en el país. Eh, Mientras que nuestra demanda de una estatalidad moderna, como tú lo decías, no, a veces no lo cumplía el neoliberalismo, porque pensaba en un Estado pequeño, un Estado eficiente, un Estado automatizado, pero sin tecnología, sin inteligencia artificial. Es básicamente un Estado muy incómodo, es un Estado que te corta los dedos, no lo quieres esto. Pero por otro lado, el Estado enorme que se planteaba el MAS, un Estado cuasi totalitario en el sentido de que te te dicen dónde producir, cuánto entregar y cómo te va a redistribuir. Fíjate cómo ese circuito, ¿no es cierto? En algún momento para el MAS no llegó a funcionar porque precisamente el modelo del MAS no puede funcionar allí donde hay alta competitividad política. El caso de Eva Copa que tú estás citando es uno de los tantos casos con los que se enfrentó el MAS dentro de lo que fue su andar político. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, ese elemento emancipista o emancipatorio que tenemos los bolivianos, a pesar de nuestra informalidad, siempre nos va a llevar a buscar otros tipos. O sea, primero nos va a llevar a buscar disensos y luego, dentro de esos disensos, varios tipos de disensos. Eva Copa reflejaba un disenso dentro del MAS con un disenso previo. A ver, me voy a explicar. La salida, que puede llamarse más o menos el debilitamiento de la estructura masista post-2019, en el diseño de Evo Morales requería una implosión absoluta porque solamente desde esa implosión, desde esa nada, la nadificación del más el 2019 al 20, podía construirse un nuevo modelo o podría construirse un nuevo movimiento político. Yo creo que la intención de Evo Morales era liquidar la sigla del MAS o la marca del MAS. Pero fíjate que hay toda una estructura de poder en el órgano legislativo. A todo esto, por eso te digo que seguimos siendo institucionalistas los bolivianos, aún en los peores momentos, dentro de esta democracia frágil, chiquitita, de 6 7 años en vida democrática. Esa estructura se mantiene y da gobernabilidad a un modelo de gobierno que viene, yo lo voy a poner en estos términos, reloaded, ¿no es cierto?, de un neoliberalismo del 90, pero un neoliberalismo mucho más ansioso y violento, porque te decía, los bolivianos tenemos esa carga de resentimiento y de violencia. Ahora fíjate esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto popular urbano e indígena, que se refleja cada día más en nuestros modelos de contabilidad, digámoslo así, espurias, los censos? Cada vez más tienes, cada vez más tienes gente popular, urbana, con componente indígena. ¿Cómo lo puedes llamar esto? Yo te comentaba mientras teníamos nuestra charla telefónica, el gran Raúl Salmón, que fue alcalde de La Paz, pero antes que eso era dramaturgo, tiene una obra que se llama Joven, Rica y Plebeya, 1967, 1970. Fíjate cómo esa Bolivia también no podía entenderse. Es la Bolivia de esa gran película que creo que se llama Chuquiagu. Debes haberla visto en algún momento. Y fíjate que es una película que para entender Bolivia había que ver solamente el occidente, los Andes, las montañas. No había idea más o menos de lo que era el oriente. Hay que esperar básicamente a los 90 y a Safipro para que empiece a darse más o menos el boom del oriental en este país dentro de lo que es la televisión y la pantalla. Pero vuelvo al tema, ¿no? Esa Bolivia de los 70 no se entendía más o menos ni mixta, ni entrelazada, ni justa. Y Joven Ricky Plebeya era una obra que también planteaba el tema de qué pasa si alguien se enamora, si un joven de blanco, heterosexual, el heteropatriarcado boliviano por excelencia se enamora de una joven que tiene plata, pero que es, como tú lo dices, urbano popular indígena. Raúl Salmón no quiere decir chola, dice plebeya.
Años después, casi 3 décadas después, un poquito más, ¿no es cierto? Álvaro García Linera habla de la emergencia de lo plebeyo en la política boliviana, para no decir básicamente lo cholo. Y lo que yo te quiero decir ahora, esta Bolivia, sin lugar a dudas, y no me estoy equivocando, es una Bolivia donde el cholaje ya no es despectivo. Si hablamos de películas y así comentamos más o menos lo intercultural, acuérdate de esta película de Valdivia, Zona Sur, otra vez, ¿no? Hay que entender el país solamente desde La Paz, desde los Andes, más o menos, pero hay una imagen muy interesante de cómo el cholaje está empoderado, porque cuando hablábamos más o menos de que el Estado le dice, o sea, la negación del cholaje al Estado y del Estado al cholaje, es que el Estado quiere que el cholaje contribuya sobre las mismas condiciones que le pide al empresariado formal que contribuya. Cholaje dice, no, yo soy mucho más práctico, porque en primer lugar, ¿no es cierto? Yo lo que creo del Estado es seguridad. Yo no creo del Estado el elemento de educación, yo no creo del Estado el elemento de salud, menos el elemento de vivienda. Y claro, la estatalidad boliviana se caracteriza por decir precisamente las cosas. Mis servicios son educación, salud, vivienda, caminos, ¿no es cierto? Y seguridad. El cholaje boliviano responde diciendo, no, de esas cosas me voy a ocupar yo con mi propia plata, no te voy a pagar impuestos, pero voy a generar riqueza. Entonces, claro, por un lado hay un modelo de Estado neoliberal que no resulta porque lo encuentra, porque tiene una aversión a lo urbano, popular, indígena, es decir, a lo cholo, al cholaje. Y por el otro lado está este Estado, más o menos, que se considera así súper abierto, pero totalitario, que encuentra en el cholaje un disenso con el que no puede discutir, precisamente por su componente de popular, indígena y urbano. Quería pedirte que amplíes un poquito el concepto que has presentado de emancipatorio. Eh, ¿Cuál es la pulsión emancipatoria en sus especificidades y de qué hay que emanciparse? Súper rápido. El emancipatorio equivale a decir esto. Los diseños de gobierno que hay en Bolivia no son necesariamente propios. Entonces, tu primer elemento de emancipación es que buscas originalidad en la creación de tu propio modelo de gobierno, en tu estatalidad. Hasta el momento hemos tenido muy pocos periodos en los cuales hemos logrado más o menos construir ese diseño. Pero ese diseño además viene de una creatividad con fuerza. Por eso es que también lo emancipatorio, tú lo podrías decir, se puede decir también insurreccional y se puede decir, sí, también insurreccional. Pero yo estoy acordándome que los pactos que llevaron básicamente a la apertura de la representación en Bolivia, en la Constitución del 67 hasta las reformas constitucionales del 95 y un poquito más adelante, si bien había más o menos una pugna por mayor representatividad, es lo que te abre más o menos el sistema de que ya no tengas solamente partidos políticos, sino también agrupaciones ciudadanas, de que ya no tengas solamente listas cerradas, sino la lista abierta de representación territorial. No se fueron dando más o menos con mucha violencia, pero lo que sí se fue dando con emancipación violenta casi insurreccional era el tema de hasta dónde podía el Estado o tratar de controlar o imponer controles en lo económico. Fíjate, es en esa misma década, ya entrando al 2000, las guerras del gas, la guerra del agua, las dos te dan posibilidades de insurrección y emancipación de lo que era el encadenamiento neoliberal, es decir, la imposición de ciertas cosas como si fueran commodities cuando no lo son. Y obviamente también, ¿no? Te voy a cobrar por un pésimo servicio y te voy a cobrar. Y eso no entra dentro de lo que es nuestro cerebro de informalidad y de costo-beneficio. Lo otro emancipatorio y cuasi también insurreccional es este componente del que tú estabas hablando, de cuál es el futuro de lo indígena en Bolivia. Fíjate que hay un momento emancipatorio muy lindo que culturalmente se da. Me parece que es el censo del 2001, en el cual la autorrepresentación, que es como, es Autoidentificación. nuestro primer, sí, es nuestra emancipación identitaria, Pablo. Porque antes lo
como éramos los bolivianos, nos lo imponían básicamente las categorías sociales. Blanco, indígena, mestizo, clase alta, clase baja, lo popular, lo proletario, lo oligarca, lo elite, otra vez lo popular, ¿no es cierto? Occidente, oriente, sin existencia del Chaco y de la Amazonía. Esas eran condiciones, etiquetas que nos daban. El 2001 nosotros podemos agarrar y decir qué somos. Y la respuesta es una emancipación. No es una insurrección todavía, pero es una emancipación en la que tú dices, muchacho, yo puedo ser urbano, pero otra vez vuelvo más o menos a tu categoría que me gusta, ¿no? Puedo ser urbano, pero soy indígena. Y también soy popular, ¿no? A mí me hubiera encantado más o menos que el siguiente censo, 2002, que es 2001, 2000, este fue el uno, el del 2011, que se llevó el 2012, hubiera dado las categorías blanco, e indígena, cuál de todas esas 36 naciones, ¿no es cierto? Y en vez de mestizo, o podrías haber puesto mestizo, ¿eh? Podrías haber puesto cholo, urbano, popular, indígena. No existía esa categoría. Y es un retroceso, porque además la insurrección de esa primera autoidentificación es el Parlamento del 2002. Yo no sé si te acuerdas, creo que la revista Pulso, puede ser que hubieras trabajado también en la revista Pulso. Sí, estuve ahí. La revista Pulso saca, después de las elecciones del 2002, una de las más hermosas, eh, ¿cómo le llaman ustedes? No es el titular, es la página principal, ¿no es cierto? Es la página de inicio. Una foto del Parlamento boliviano con toda esa expresión de lo que era lo indígena, pero también lo popular urbano. Y el titular era fantástico. Se llamaba El Parlamento de los Lores Descalzos. Esa es la Bolivia emancipatoria en lo identitario del 2, con la que entramos al siglo XXI, Pablo. Y de Perfecto, repente eso se entendido. va perdiendo, Mm. ¿no? Era hermoso. O sea, también cuando te digo, tenemos mucha esperanza, vemos el futuro, somos de una ingenuidad en el futuro impresionante los bolivianos. ¿Pero por qué? Porque tenemos este tipo de cosas, o sea, y eso ya yo se lo agradezco a ustedes los periodistas. Ustedes dieron el tema hiperinflación, cuando nadie entendía que era eso. Pero el Parlamento de los Lores Descalzos también es una producción de la industria periodística boliviana, ¿no? Ahora, eso lo pierde en algún momento el MAS. Por eso te decía yo, Eva Copa es el reflejo de ese disenso, de esa emancipación, no insurreccional, porque además Eva Copa es institucionalista. Y esto es lo que vale la pena que nosotros entendamos. El cholo, el cholaje, no es de inicio insurreccionalista. Nacionalista. ¿Sí? Hay un prejuicio muy fuerte a eso. No lo es. Es emancipatorio, sí. Es liso, además, porque, fíjate, el reflejo de, eso, de esa población urbano, de lo popular indígena urbano, no es Carlos Palenque, es Remedios Loza, la chola lisa, la chola parlamentaria, ¿no? Ya de ahí hay una suerte de el cholo empresarial, Max Fernández, ¿no? Ustedes en Santa Cruz, por ejemplo, hay un proyecto más o menos, y eso me parece muy bueno, porque no lo nieguen más o menos, pero Johnny Fernández trata más o menos de hacer un cholaje oriental, es lo que se llama el cholo de la sierra, ¿no? El cholo de la sierra es como que algo un poquito más light que el cholo del alto, pero ese cholaje, eso popular, urbano, indígena, ya no emergente, sino ya se podría decir en fase de dominación. Sí, no de hegemonía, pero dominante, es el futuro de lo regional, de lo subnacional y posiblemente también el encuentro hacia la salida a lo bioceánico. Mi amigo Diego Ayo, con el que comparto todos los jueves charlas televisadas, hasta que obviamente nos censuren y nos cancelen, pero él tiene una idea de que los puertos principales de Bolivia son el Alto y Santa Cruz.
Y esto es una de las cosas que a mí me parece muy interesante, porque el Alto, obviamente le da la categoría ciudad. Además, la construcción del Alto desde su identidad de ciudad es algo muy impresionante, Pablo. Vale la pena echar una mirada a eso. Ahí es donde está lo emancipatorio también, ¿no? Entonces, tienes Puerto uno hacia el Pacífico, el Alto. Puerto 2 hacia el Atlántico, Santa Cruz. ¿Qué es lo que va a funcionar ahí? Esa idea que tenían al principio algunos economistas y también analistas decían, claro, la élite chola o la élite indígena aymara, por no decir chola alteña, ¿no es cierto? En algún momento se va a juntar con la élite agroempresarial cruceña. No, el cholaje fluye entre ellos. O sea, antes de que, a pesar de que fue Eva Copa a la Caínca un par de veces, también a la Fexpo Cruz, pero yo creo que los más grandes avances de Eva Copa estuvieron en el Plan 3000 y en, obviamente, las zonas urbanas populares, indígenas, migrantes, porque además ustedes tienen una gran capacidad, lo migrante nacional, que compone ese crisol tan hermoso que es, porque sin ánimo de ser así como, qué corcho el Yerco con los cruceños, pero Santa Cruz es la única ciudad que tiene toda la bolivianidad ahí. ¿Has notado eso? Todos los bolivianos están en Santa Cruz. No es que todos los bolivianos nacen en Santa Cruz. Todos los bolivianos están en Santa Cruz. Esto es algo que también sus élites no han sabido aprovecharlas. Puede ser que en algún momento esta idea del cholo de la sierra con lo del cholo andino se junten y ¿verdad? Funden este flujo bioceánico, que es lo que le va a dar básicamente el horizonte de riqueza otra vez, de riqueza popular informal a la nación boliviana cuando entre ya a su adolescencia. Y ante la explicación que acabas de brindar, tienen varios elementos para la reflexión y para el análisis, Yerko, y te lo agradezco. Y entrando ya en estos ámbitos ya más políticos, han circulado unas encuestas últimamente, algunos dicen que no tienen ni pies ni cabeza, varias de ellas, ¿no? Pero están ahí, son un dato. Me parece que vamos muy rápido a las encuestas de coyuntura y no se ha hecho ni siquiera todavía una lectura adecuada de los resultados electorales y de lo histórico acumulado durante las elecciones del siglo XXI. Pero aquí, para no ir muy lejos, quisiera detenerme en las elecciones de 2020 y 2021 y entender acá a partir de esto algunas cosas que me parece fundamentales tenerlas claras. En 2019, después de la pérdida del poder, del derrocamiento, como quiera llamársele, a- a- a la retirada del sillón presidencial de Evo Morales, ¿no? Las oposiciones en gran medida pensaron que el MAS con eso estaba derrotado y que iban a poder lograr una victoria electoral en toda su regla y que iban a poder reinstalarse en el poder versiones de la oposición. Poco duró la alegría porque los resultados de las elecciones de 2020 mostraron un contundente 55% de apoyo a favor de Luis Arce Catacora, sin Evo Morales al frente, o sea, se cayó el supuesto de que sin Evo Morales el MAS no existía. Se cayeron en realidad varios supuestos. Y lo que se puede evidenciar es que efectivamente ahí hay una construcción identitaria de lo popular indígena que es resiliente, que es consciente de sí misma, que tiene también entendido quiénes son los que tienen al frente y que creo también que en buena medida el gobierno a Yanine Áñez le recordó, ¿no? Porque cuando vienen sus rivales y toman el poder, es algo que no les conviene a la clase popular e indígena porque son capaces de disparar contra ellos, cosa que hicieron en Sacaba y en Secata, ¿no? Uy, no. Dicho esto, llegan las elecciones de 2021, ¿no? Y en varios lugares lo popular indígena triunfa en contra del propio MAS. Eva Copa no es el único caso. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, al ver que la candidatura de Adriana Salvatierra no está ganando tracción y al ver que viene un candidato hostil para con las clases populares urbanas, y ahí clarísimamente, popular indígena urbano, como bien has dicho en el caso de Santa Cruz, y que viene un candidato eh, en ese momento Gary Áñez, que proponía básicamente
a título de limpieza, básicamente estaba hablando en realidad de maltratos a esta gente, Sí. a estos grupos, ¿no? Deciden hacer cuerpo y refugiarse. ¿Y dónde se refugian? Se refugian en Johnny Fernández. Hacen cuerpo ahí para desde ahí resistir en mejores condiciones, ¿no? Y logran mejores condiciones, de hecho. Y también sucede en Chuquisaca, sucede en varios lados, ¿no? Es decir, sucede en Perú, ¿no? Con la actual alcaldesa de Cobija, este, sucede en varios lados. Es decir, eh, lo popular indígena se sigue expresando electoralmente porque por lo que se evidencia, hay una identidad política ahí que está constituida y que tampoco está dispuesta el día de mañana, si hay un descalabro del MAS, a entregar su voto sencillamente porque sí a candidato de la oposición tradicional como Tuto, Branco, Camacho o Bader, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? Porque a partir de acá también cabe una reflexión de cómo están viendo esto también los actores políticos, porque sin duda alguna, estos cambios y todo esto que estamos viendo, el levismo por lo menos no lo ha entendido en su verdadera dimensión ya, y no lo ha aquilatado en el calibre adecuado, porque si no, no se hubieran producido estas derrotas que ya se produjeron en 2021, por un lado. Por otro lado, el arcismo parece estar metido también en su disputa interna de banderas con el levismo y no está sabiendo leer y interpretar todo esto que estamos hablando adecuadamente, o al menos en la formulación de políticas, no de las políticas públicas del gobierno, en la formulación de la propuesta política para la población, no se refleja esto y las oposiciones tampoco se las ve interesadas en priorizar hablarle al sujeto popular indígena e incluso urbano, como tú bien has señalado. Tu perspectiva sobre estos temas. Sí, mira, a mí me parece muy interesante que ya nos estemos toboganeando a lo que es el horizonte del bicentenario y lo que deberían ser esas elecciones tan decisivas. Eh, Hay una especie de terquedad en nuestra clase política por asumir que ellos son los que están a cargo del control absoluto y total de lo que es lo político boliviano. Si demostramos que nuestro gen es la informalidad y lo emancipatorio, no puedes pues, controlar esa práctica de lo político nacional. La política debería ser el campo más flexible, más o menos, donde se puedan revelar nuevas ideas, Pablo. Lo emancipatorio tiene que ver también con ese carácter. No encuentro ideas flexibles, todas están más o menos oxidadas o son muy rígidas y por lo tanto tengo que emanciparme. Eh, Ese deseo casi enfermizo de tener control absoluto sobre el campo político es lo que lleva básicamente a esos elementos. Buscar siempre una especie de chivo expiatorio. ¿Por qué no resulta el control? Que básicamente es lo estable, lo estabilizador. Tenemos una idea de horizonte de estabilidad larga cuando en realidad nuestros horizontes de estabilidad, y fíjate, esos son los resultados del 2020. El horizonte de estabilidad era salir de la pandemia y estar ya estables a finales bien entrado el 2021. No estaban pensando en la estabilidad que ofrecía el modelo comunitario plural de Luis Arce Catacora, que habla de una planificación centralizada de 5 años. No, era estar ya bien básicamente hasta febrero del 2021. Es eso lo que da la razón a la idea de que eh, hay un vuelco muy fuerte desde la ansiedad electoral hacia lo que es el MAS. ¿Por qué? Porque el MAS, yo creo que estaban fijándose en ese MAS cogobierno, cogobierno es una palabra muy fuerte más porque los convertiría en cómplices de Janine, pero que fueron dadores involuntarios de gobernabilidad a Janine Áñez, porque Janine Áñez gobernó con Parlamento y el Parlamento de los 2/3 del 2014. Ya, ahora. eh,
No entendí, Janine no entendió eso, la gente que trabajó con Janine no entendió eso, que debería haber profundizado mucho más ese enlace con ese parlamento y precisamente con actores importantes, como lo era Eva Copa, y había como dos o tres otros emergentes de la política masista, que obviamente desde los cuarteles de Buenos Aires no fueron tomados en cuenta para el recambio, o por lo menos para la reconducción. Ahí hubo un cierto problema. Tú lo decías, tal vez la mejor manera de definir lo que pasó en 2019 con Evo Morales, no con el MAS, fue la retirada estratégica del grupo VIP del gobierno. ¿Sí? Pero ahí también Evo Morales no se dio cuenta de que había otro más, este más urbano, popular indígena, ¿no es cierto?, en el cual podía confiarle básicamente la conducción de la campaña, etcétera, etcétera. Los resultados podrían haber sido mucho mejores incluso que los del 55%, pero no sé si eso hubiera significado su retorno inmediato, que es lo que le salió mal con Arce Catacora. Entremos ahora a lo que es esta, claro, y el 21 refleja eso precisamente. En quienes debió haber confiado para haber estado dentro de armar ese nuevo reentronque, a esa palabra tan mirista que es el entronque histórico, ¿no es cierto? No lo hizo Evo Morales y su cúpula. Pero lo hicieron otros líderes, Condori Chuquisaca, Eva Copa en el Alto, sin que sea masista, pero este intento de lo que está haciendo Iván Arias, ¿no? El cholaje popular paseño, más o menos, y el representarlo. Y así en otro sinfín de lugares, Johnny Torres en Tarija también, o sea, discúlpame. Eh, lo que dices, Reis en Pando, en Cobija. Em, ¿Cómo entramos ahora al 25? Lamentablemente, el 25 se ha planteado como un dilema económico, y para nosotros los bolivianos la economía tiene, sí, claro, una importancia, pero, y tal vez niegue mucho de lo que de lo que estaba pensando hasta la semana pasada, porque claro, una de las ventajas de la conversación es que también puedes cambiar tus puntos de vista y también lo que tú dices. Yo siento que lo económico va a ser el segundo factor más fuerte para lo que va a ser la decisión electoral. El primer factor va a ser, a pesar de que no me gusta mucho, es el tema de identidad. Y es este tema de la consolidación, no de la hegemonía, pero sí de la dominancia, se podría decir, de lo que es lo urbano indígena, de lo popular indígena urbano, el cholaje. Eh, si el cholaje se percibe como gran estabilizador de lo económico, va a buscar el lenguaje en esas candidaturas que lo convoque a ser cogobierno. Es una locura, ¿no? Todavía para mucha gente que lo piensa. Pero si el cholaje se siente, si nuestras poblaciones populares indígenas urbanas sienten que van a ser víctimas más o menos de lo que tú has utilizado la palabra, esta especie de limpieza u orden, claramente van a encontrar o van a buscar una candidatura que rechace eso. Eso puede llevar básicamente a una inestabilidad fuerte hasta que volvamos a sentarnos a reconstruir nuestra identidad, pero esta vez nuestra identidad ya vinculada a lo que es la flexibilidad de lo que es el Estado y la economía. No tengo muchos más puntos así como hacerlo, porque creo que este es un futuro que se va desarrollando a una velocidad a la que no estamos acostumbrados para analizar. Eh, eh, re- hay una anécdota muy bonita sobre, es un texto que estoy leyendo de Leibniz, sobre la mosca y Leibniz. Eh, en esa cosa yo veía, más o menos, cuando Leibniz veía la mosca encima de su café con inmensa cantidad de azúcar, él trata de apartarla, pero la mosca siempre se aleja. Es claro, años después, bueno, sí, una centuria después, se dan cuenta más o menos que la mosca tiene la capacidad de ver 20 veces más rápido que el ojo humano. Y eso es lo que pasa con la política y la economía boliviana. La política y la economía boliviana van 20 veces más rápido que el ojo del analista o incluso 20 veces más rápido que la mirada del candidato o del político. Pero hay una cosa que siempre está en perspectiva, Pablo: el horizonte nación, o sea, la pared
donde va esa mosca, ¿no? De lo popular, urbano, indígena, y siempre la nación. Ahora, ¿es una nación con rigurosidad de control de la economía? Creo que no. Hay que dar la posibilidad de que la flexibilidad se dé. Y quienes tengan la capacidad de hablar de eso, van a tener, yo creo, una enorme ventaja estratégica para construir gobierno y programa. Pero nuevamente vuelve esta idea. Es con inclusión. Ahora, no la inclusión de la cúpula evista, porque a todo esto también nos ha demostrado esta pelea interna entre Evo y Lucho, que es que las fracturas se dan en lo que ellos creen que es la cúspide, porque el MAS es una fuerza política, yo te diría, es una fuerza política tectónica en este país, la que no estamos analizando de la manera pertinente. Por eso te digo, a veces hay que alejarse un poquito para ver qué es el MAS. Ahora, creo yo que esta fuerza de lo popular urbano indígena va a tener un horizonte muy importante, o una presencia muy fuerte en lo que va a ser la definición de dos gobiernos, del gobierno de transición, que quede claro que el del 25 va a ser un gobierno de transición y un gobierno de consolidación si es que se llega a cumplir ese término, el mandato del 30 o un poco antes, porque estoy seguro que algún tipo de convulsión va a haber. Siempre hay fricciones que no necesariamente te llevan a la peor pesadilla del boliviano, que es la separación. Fíjate que el MAS ha explotado, antes que los sueños de nosotros los bolivianos, ha explotado nuestras pesadillas. La escisión, la secesión es una pesadilla boliviana. Y eso lo ha explotado con mucha fuerza. Yo creo que el siguiente paso de este elemento dominante del cholaje en Bolivia, y nuevamente, que cuando me escuchen decir cholaje no piensen que es algo despectivo, que puede ser esa reacción, ¿cierto? No, es una cosa de orgullo tradicional, pero con mucho futurismo. Yo estoy absolutamente seguro, Pablo, que en las zonas populares indígenas urbana, la tecnología juega un rol muy importante. Esa imagen que tenemos de lo indígena quena o arado o sufrimiento y abnegación, no es esa. Lo indígena boliviano, el futuro del indígena boliviano es altamente tecnológico y obviamente también con empoderamiento en sus territorios. Y ahí es donde juega un rol importante ese cholaje que hace como de puente de intermedio. Si yo te decía que el cholaje va a ser el intermediario más o menos entre nuestras salidas bioceánicas, el cholaje también va a ser esa forma más o menos de toboganear, o sea, o de hacer pasillo rápido eh, de lo indígena hacia lo indígena futurista. Volviendo a la consolidación, porque claro, es una de las grandes preguntas. Bueno, pero ¿y quién puede ganar las elecciones? El 25. Claramente, quien puede ganar las elecciones el 25 es que haga alianza identitaria económica con el cholaje boliviano. ¿De acuerdo? Mencionaste también en la exposición que estabas realizando esta idea de que cuando reflexionaste sobre la mosca y Leibniz, hablaste de esta Sí. cosa de acción y reacción, ¿no? Y da la impresión, y creo que hay evidencia histórica suficiente como para poder afirmar también de que en buena medida el MAS es una formación identitaria reactiva, ¿no? Ujú. Reactiva frente a diversas agresiones y diversos hechos que a lo largo de la historia se fueron consumando. La exclusión de las clases populares indígenas ya en la formación de la República, en el momento mismo del nacimiento de Bolivia, quedan a un lado. Eran otros tiempos, eran otros siglos, lo que se quiera, pero así fue. Pasan los años, medio siglo después, con Melgarejo se les quita sus tierras de una manera bastante atrevida, de una manera bastante torpe, ¿no? También va a valer la promesa de que se les va a restituir sus tierras durante la Guerra Federal, y esto termina con el asesinato de Pablo Zárate Vilca, eh, todo lo que sucede a continuación, que es trágico para este país, en particular queda en la memoria de ellos. Y así van sucediendo diversos hechos, llegando hasta la traición de la Revolución Nacional a las clases populares indígenas, algo que ya se consolida
a los pocos años, en 1956, 1957, ya las banderas de la inclusión ya se habían recogido. Vamos a llegar, pasemos por el momento fundacional de la Guerra del Chaco también, donde muchas cosas pasan ahí. En realidad este país nace a la modernidad con la Guerra del Chaco, eh, por varias razones. Es la generación de la Guerra del Chaco la que hace la Revolución Nacional y todo un montón de cosas. Va a Sí. llegar también el momento de la dictadura, el momento del retorno a la democracia en los 80. Va a venir ahí también la nueva política económica, lo que va a significar también que se corretea toda la dirigencia de las clases populares indígenas y que también se proceda con la relocalización de los trabajadores mineros, un hecho traumático también en su vida. Van a venir también sendas marchas y protestas en los 80, 90, llegando también hasta la Octubre Negro en 2003, etcétera, etcétera. Y ahora con el tema este de Yanine, que ha sido el último episodio de violencia fuerte en contra de estos grupos. Es decir, históricamente tienen motivos para tener su resentimiento, no se ancla en el aire, sino que son historias que se cuentan de generación en generación y que cada generación ha tocado vivir lo suyo. Es decir, no existe en el aire. Eh, este hecho no parece ser abordado, mucho menos reconocido, tomado en cuenta por los principales liderazgos opositores. Hay como una suerte de esto no se habla y más cosas. Y esto, desde mi punto de vista, impide un sinceramiento, impide un reconocimiento real del sujeto popular indígena, eh, que tiene que ser así, que es como cuando una persona eh, hiere a otra, ¿no? Lo que corresponde es reconocer que ha producido una herida y a partir de ahí intentar sanar la cosa, ¿no? Y esto es un proceso normal que cualquier psicólogo lo conoce, lo puede explicar. Pero más allá de esto, esto lleva a que la relación misma entre los principales liderazgos de la oposición tradicional con el sujeto popular indígena urbano no logre restablecerse, no tenga posibilidad de restablecerse, por lo menos, y definitivamente no se evidencia una inclusión ni discursiva, ni política, ni un intento de empoderamiento conjunto, que sería lo mínimo había cuenta de todo lo que venimos charlando y todo lo que viene pasando en este país. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos temas, Diego? Yerko, perdón. Te estaba acordando de Diego ahí. Sí. Luego Oye, tú nombraste a planteas, él. sí, 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 planteas algo que es muy raro. Bueno, los norteamericanos lo tienen hace ya bastante tiempo, como de hecho es como las bases fundacionales del movimiento woke afro norteamericano. Y es este reconocimiento de que su riqueza se debe por la esclavitud, sobre todo de lo que es el pueblo afroamericano. Y esto ha llevado básicamente también a estas luchas internas muy fuertes que han derivado básicamente en una negación absoluta. Trump es la negación absoluta de que han abusado de toda una población, que la han esclavizado y que la han mantenido básicamente en este sistema de servidumbre hasta muy entrado el siglo XX, prácticamente hasta las leyes de derechos civiles en el gobierno de Lyndon Johnson. Una locura, 1960 y algo más o menos, 64, 65. Algo que no se ha dado en este país, fíjate, y eso pensábamos que iba a ser más o menos la constituyente, era el espacio de las enmiendas. Y lo que tú estás planteando, además, gira también en torno a lo que debería ser el momento histórico del bicentenario. El bicentenario va a tener dos cargas, dos energías políticas muy fuertes. Por un lado es un recambio en el tema de lo que es lo político, y con ese recambio, la búsqueda de la alianza con lo que es lo popular indígena urbano. Me parece que es muy fuerte eso, porque este va a ser un país ya de metrópolis y también de ciudades. Y por el otro lado está ese tema. ¿Va a haber ajustes ajustes de cuentas o va a haber enmiendas? Y a mí me gusta la idea de que el bicentenario lo utilicemos para enmendar los errores de generaciones anteriores.
Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo entendemos las enmiendas? Y me parece muy, muy interesante esto de lo que tú decías, las fases para generar básicamente desde el error hasta el perdón. Pero, ¿entendemos enmienda como privilegio o entendemos enmienda como indemnización? Eso creo que es lo que va a definir más o menos el discurso, más allá de lo político partidario y lo electoral, Pablo. Entender el bicentenario como un momento de enmiendas, creo que es clave y no lo he escuchado de nadie en esta. Tal vez deberíamos poner el copyright nosotros en este programa y empezar a hacer el proyecto del bicentenario un momento de enmienda, de reflexión muy profunda al respecto de qué es lo que pasa en este país y qué ha pasado en este país. ¿Por qué? Porque no podemos perder más bolivianos y bolivianas dentro de lo que es el campo de acción política, porque además el cambio trascendental que lo va a marcar la economía y la política desde el 25 en adelante requiere consensos sacrificiales muy fuertes. Y ya no puedes vivir en una lógica de resentimiento o de buscar a estos los voy a privilegiar y a estos los voy a marginar. No, me parece que es muy importante lo que estás planteando y de hecho es como que me vuela la cabeza. Bicentenario como un momento de enmiendas. Sí, la verdad, porque la política de las identidades en la que estamos metidos, que no es la política de identidades al estilo gringo, que allá tiene tiene mucho de esto de wokismo que has mencionado y demás cosas. La política de las identidades en Sí. Bolivia tiene otras características y se ha desarrollado de otra manera. Y básicamente acá tenés la cuestión de lo señorial versus lo popular indígena. Tenés también, sobre todo dentro de las oposiciones, y este es un tema que también podemos hablarlo, las oposiciones en general no han abordado también sus fisuras internas de orden regional. Es decir, las dirigencias tradicionales de La Paz, de Santa Cruz, de Oriente, de Chuquisaca, de Tarija, tienen sus propias trayectorias y es muy difícil pensar en una unión de esta como un todo, porque a la postre tienen intereses diferentes. El interés máximo de la dirigencia cruceña, por ejemplo, no está tanto en el campo político nacional como en preservar su espacio de poder en el ámbito local. Mira lo interesante de lo que dijo Zvonko Matkovic días atrás, nada más, que están interesados, desde creemos, en hacer cualquier alianza con cualquier fuerza, mientras se asegure, ¿no?, el respeto a Santa Cruz. Esas fueron sus palabras. ¿Qué significa esto? El respeto al dominio de la clase dominante tradicional cruceña en Santa Cruz, ¿no? Es decir, la preservación de su espacio de poder acá en Santa Cruz. Entonces, esto lo medio dicho en clave, pero el mensaje está clarísimo, ¿no? Esto no es el mismo interés que tienen las élites cochabambinas, que tienen otra trayectoria por diversos motivos históricos. Ellos más bien son teóricos en buena medida de la construcción de lo popular, de lo nacional popular. Tienen tradición en ello con Carlos Montenegro, Walter Guevara, Chueco Céspedes, etcétera, etcétera. Los paseños también, vos sabés mejor que yo, también tienen otras visiones. Hay desconfianzas también ahí entre élites tradicionales, expresadas incluso por Manfred, ¿no?, con respecto a Santa Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay otro mundo de cosas que explorar, que bueno, pero para ir cerrando este tema que nos abarca, Yerko, de los cambios sociales en Bolivia y con el horizonte de la elección de 2025, este, ¿vos ves, vos ves posible una gobernabilidad sin estos grupos populares indígenas? ¿Qué rol ves ahí también para en la gobernabilidad que hay que construir a futuro? Porque tenemos que darnos gobernabilidad. No podemos seguir viviendo de conflicto en conflicto. Eh, no desde el punto de vista de las élites políticas, de las dirigencias políticas o de las candidaturas, sino de una suerte de pacto social. ¿Qué posibilidades vos ves de que haya algún entendimiento entre grupos sociales que han estado enemistados y enemistados por razones bastante,
elementales, pero también reales en algunos casos. Mira, tú has planteado algo que se está estudiando en este momento como condiciones o precondiciones para entender el proceso electoral del 25. Y una de las precondiciones es el concatenamiento regional. Fíjate cómo se podría decir que después de la participación popular, dos elecciones posteriores, los partidos políticos, cuando todavía existían, los del eje y los formales, tenían una fuerte vinculación con lo que era lo regional, lo subnacional. Eh, que deberíamos dejar de llamar el subnacional, debería ser alternacional, porque además debería estar en un sistema paralelo con lo que es lo central, ¿no? O el centralismo. De algún modo, con el MAS hemos abandonado la idea de que los partidos políticos podían también tener una representación fuerte dentro de lo subnacional o lo alternacional, porque los partidos políticos, tanto los formales como los cascarones, o aquellas fuerzas que se alquilaban, los que estaban en alquiler, los vientres políticos de alquiler se podría llamar más o menos, su obsesión era el Evo, su obsesión era bajarse al Evo. No tenían proyecto político, no tenían proyecto regional, no tenían proyecto económico, no tenían otro proyecto más que bajarse al Evo. Claro, eso genera también un enorme resentimiento en lo que nosotros le llamamos estas clases o estas sociedades populares indígenas urbanas que veían en el Evo, por último, por un referente de imagen, no de identidad, de imagen, alguien parecido. Y claro, aquí funcionamos también por lo que es, somos barra bravistas, ¿no? Ahora, eso también requiere de una enmienda. Y esa posiblemente podría ser, yo no es que sea arcista, ¿no? Por eso me lo decía una amiga que no tiene nada que ver con lo que es arcismo. Me decía, Arce ha hecho lo que ningún otro político opositor ha hecho durante casi 15 años. Se ha bajado al Evo. Ah. Entonces ya las elecciones del 25 no hay la problemática, o no debería existir la problemática del Evo o la problemática del Chapare. Mira, eso también hay que tomarlo con pinzas. Sí creo que la precondición para entender las elecciones del 25 es que tiene que haber además una fuerza política, no de respaldo, sino de retransmisión, de feedback en lo que es las subnacionales del 26. La fuerza política exitosa del 25 va a ser aquella que ha construido no solamente sus listas y su programa para un gobierno con gobernabilidad del 25, sino con gobierno y gobernabilidad el 26. O sea, son listas completas. Fíjate que este es un trabajo a los que nuestros políticos no están acostumbrados desde hace por lo menos 16, 17 años. Esto requiere un nuevo tipo de político, requiere un ingeniero en política o ingenieros en la política, no charlatanes en la política, no amigos, o sea, no es decir, tengo un amigo que puede entrar en la lista para tal lugar en Santa Cruz, tengo un amigo que puede entrar en tal... No, aquí requieren una ingeniería política porque el país que se viene es primero el país del Bicentenario, que requiere el momento de la enmienda. El reconocimiento y la enmienda no son fáciles, Pablo. Son momentos muy duros. A ver, fíjate que los únicos países que yo recuerdo que han pasado por eso, en algún momento fue Alemania posguerra mundial, y la Francia pos las guerras de colonización, tanto en Argelia como en Indochina, le llamaban ellos, a Vietnam. En este momento, uno de los pocos países que está tratando de generar más o menos, aparte de Estados Unidos, que han fracasado con lo de Trump, es Inglaterra, con el tema de su legado colonial. O sea, hay una fase hay una energía internacional de, bueno, hagamos un reconocimiento y una enmienda, ¿no? Y eso nos falta a nosotros hacerlo dentro de lo pequeño que somos, pero también lo potente que también podemos llegar a ser. Segunda condición es esa, el diseño de las listas nacionales y subnacionales. Porque aquí voy a esto. Lo subnacional va a ser la gobernabilidad de tu elección del 25 o de los resultados que tú saques el 25. Eso claramente. Y esa gobernabilidad, ¿por quién viene dada también? Por la incorporación precisamente de representantes y representaciones de los grupos populares indígenas urbanos, que son cada vez más. Ellos son ahora la mayoría.
Yerko, me parece que hemos abarcado la totalidad de los temas que nos habíamos planteado conversar. Te agradezco una charla realmente interesantísima, apasionante, con muchos elementos que quedan para poder darle a la reflexión y esperemos que realmente el bicentenario nos toque vivir una Bolivia que avisore mejores días para el bien común de todos. Muchas gracias, Yerko. Recibe también el saludo de nuestra directora Claudia Benavente y a nombre de La Razón, queridas amigos, queridos amigos, donde quiera que estén, donde sea que estén, manténganse en buena salud y manténganse optimistas, que la vida es linda y no hay dos. Muchas gracias. Querido Pablo, muchas gracias por la invitación. Y ya sabes, copyright, momento de la enmienda, Pablo Esa y la razón. Chao. Gracias, gracias, querido Diego. Saludos, que estés muy bien. Un abrazo.